Nuestro repaso a la colección Topps Stadium Club 93-94 comienza hoy con Otis Thorpe, que como vemos había hecho algún que otro triple doble durante su carrera. Concretamente, en los últimos 3 años tenía los 2 únicos triples dobles que había conseguido la franquicia de Houston. En concreto, hablamos del triple doble de la 92-93 con 12 puntos, 19 rebotes y 10 asistencias. Y con Otis Thorpe termina ese nuevo repaso al club del triple doble que habíamos visto en las ediciones anteriores. Nuestro siguiente jugador es el trágicamente fallecido Malik Sealy. Lo tenemos aquí en su etapa en los Indiana Pacers. Vemos, nos lo calificaban como un jugador muy completo, como podéis ver, bueno en rebote, rango de tiro, defensa, un escolta, alero muy completo y trágicamente, como os digo, fallecido mientras militaba en los Minnesota Timberwolves. Nuestro siguiente jugador es Mark Macon de los Denver Nuggets. Vamos a ver qué nos cuentan de él en la parte trasera del cromo. Vemos un jugador que, como nos comentan muchas veces en estos cromos, en una proyección a 48 minutos sería un jugador muy destacable, este base de los Denver Nuggets, que destacaba sobre todo, como podéis ver, en el aspecto defensivo. Proseguimos y en el número 114 tenemos a otra de esas eternas promesas que antes o después formarán parte de nuestra serie, Dee Brown. Un jugador al que básicamente todos conocemos y recordamos por aquel concurso de mates en el que llevaba esas Reebok de Pump. Fue un concurso de mates con un claro componente publicitario por parte de Reebok. Y aquí tenemos, fijaos, sus valoraciones eran muy buenas, mejores que lo que él era como jugador. 9 en manejo de balón, igual ligeramente alto, pero bueno. 8,4 en tiro, en rango de tiro y defensa. Bueno, puede ser. Sea como fuere, su calidad estaba por encima de lo que después demostró realmente como jugador. Fue más teoría que práctica. Proseguimos con un jugador mucho más sólido, con una carrera mucho más relevante, mucho más importante, como Nate McMillan, base de los Seattle Supersonics. Veamos la trasera, evidentemente gran valoración en manejo de balón, defensa, incluso en rebote para un jugador de su estatura. Este jugador procedente de North Carolina State. Tenemos una valoración muy buena en todos los aspectos. Como siempre comento, la cuestión del rango de tiro igual se ha ido un poquito por alto. El resto de aspectos los veo apropiados. Continuamos con otro gran defensor, jugador muy espectacular, como John Starks. Fijaos qué bonita tarjeta creo que es ese famoso mate que hizo frente a los Chicago Bulls. Si es así, es una tarjeta realmente, vamos, increíble, de las mejores tarjetas probablemente de esta colección. Veamos la trasera de este jugador que se lo tuvo que trabajar realmente para llegar a jugar en la NBA. Vemos 8,8 en manejo de balón, 6 en rebote, 8,6 en rango de tiro, 9,1 en defensa. Parámetros parecidos a los de Nate McMillan cuando eran jugadores, yo diría que muy diferentes. Continuamos con una superestrella como Clyde Drexler.
Muy bonita tarjeta, este primer plano de Clyde Drexler en el banquillo. Me imagino que sus valoraciones se irán por las nubes. 8,5 en manejo de balón, 7,4 en rebote. No me convence prácticamente ninguna de ellas, ni creo que sean los aspectos más destacados de su juego. Pero bueno, como siempre os digo, estas valoraciones no tienen mayor utilidad. Continuamos y lo hacemos con Antoine Carr, jugador del que hablamos muy recientemente en el vídeo que hicimos dedicado a Xavier McDaniel. Fueron compañeros de universidad en Wichita State, donde también coincidieron con Cliff Levingston, y el hermano de Antoine Carr, Kenny Carr, también jugó, una vez que Antoine Carr se fue a la NBA, también jugó en esa universidad de Wichita, aunque Kenny Carr no llegó a jugar en la NBA. Proseguimos, nos quedan dos jugadores. En primer lugar, Doug West, jugador de los Minnesota Timberwolves, al que aquí vemos culminando, parece una bandeja. Vamos a ver la trasera. Buenas valoraciones en manejo de balón, defensa y algo menores en el resto de aspectos. Era un jugador bastante espectacular y uno de los jugadores más destacables en Minnesota en esos primeros años de la franquicia. Y terminamos con Victor Alexander, uno de esos jugadores grandes de la época que tenían buen porcentaje de tiro de campo. Estamos en uno de esos Derrick Colemans, que había muchos pululando por la NBA en aquel entonces. ¿Ves? Como podéis ver, 8,4 en movilidad, 8 en rango de tiro, 7,3 en defensa, 6,3 en intimidación. Muy a lo Derrick Coleman. Y con Victor Alexander terminamos por hoy. Hoy se nos ha hecho el vídeo algo más corto. No ha habido mucho que comentar. Y como siempre, como me gusta hacer últimamente, aquí os desperdigo los cromos y simplemente espero que os haya gustado y os emplazo a nuestro próximo vídeo aquí en Retrobasket Spain. Muchas gracias y mucho básquet.